Hola a todos, yo soy Dead Poet, aunque puedo llamarme Ana, y esto es Nerds of Books. Hoy os traigo la primera reseña del canal, por tanto quiero decir, lo siento si no está muy bien hecha, ¿vale? Es mi primera reseña que hago de cualquier libro y pues tengo aquí mi chuleta en el ordenador y pues bueno. La reseña que quiero hacer es de Noche de Alacranes por Alfredo Gómez Cerda, que es un libro que me mandaron como lectura obligatoria este año. De hecho, me lo mandaron el 30 de septiembre de este año, o sea que hace ya unos meses. Y bueno, la historia trata de las dificultades y conflictos vividos durante la posguerra española por Catalina Melgosa, alias Delgadina. A Catalina Melgosa, la protagonista, la apodan como Delgadina porque cuando nos la describen por primera vez, nos la describen por primera vez siendo una anciana, pero cuando la describen siendo adolescente es una muchacha súper delgada y muy esmirriada, entonces pues se ganó el nombre, el apodo de Delgadina. Bien. El libro va haciendo, o sea, hay dos puntos de vista temporales, es decir, está la parte en la que está Catalina de anciana y la parte en la que está Catalina de adolescente. En la parte que está Catalina de anciana, pues es porque le están haciendo una entrevista para un periódico y pues esa entrevista es en un colegio y bueno. Y luego la parte en la que es adolescente, pues ahora os la voy a contar. Catalina, alias Delgadina, es una adolescente que vive en un pueblo del norte de España con su hermano, Tadeo, y su madre, aunque en unas condiciones muy humildes debido a la pobreza. Pertenece a una familia de ideología contraria a la del gobierno, es decir, mientras que el gobierno es de derechas, Catalina y su familia son de izquierdas, y por eso su familia, como muchos otros, viven aterrorizados bajo la represión que había en ese momento. Delgadina sufre de cerca la dureza de la posguerra. Un ejemplo de esto es la detención y la tortura de su madre, a quien rapan el pelo y obligan a pasearse desnuda por delante de todo el pueblo. Vale, su hermano Tadeo pasa a formar parte de los maquis, que los maquis eran un grupo de fugitivos del ejército que apoyaban a la República después del inicio de la Guerra Civil Española y tras la victoria del general Francisco Franco. Los maquis defienden su dignidad y están escondidos, aislados y luchando sin descanso en el monte. Que quiero añadir aquí una curiosidad, y es que aquí en España probablemente los que seáis de aquí de España habréis oído mucho la expresión de tirarse al monte, y eso viene de aquí, de los maquis, porque antes, tras la Guerra Civil Española, es decir, en la posguerra, pues la gente, para que no les mataran, huían a los montes, a los montes para ir a otras provincias, a otras ciudades, para así que no les pillaran. Y pues eso, ya está, solo quería añadir eso. Vale, Catalina, siendo un adolescente, se enamora de Emilio, un joven que pertenece a una familia distinta de ideología política, a una ideología política contraria a la suya. Un día los del monte secuestran al chico, es decir, a Emilio, para conseguir un rescate y mostrar que todavía siguen luchando. Catalina no puede seguir en el pueblo y decide unirse a los del monte, porque se da cuenta de que allí, con ellos, puede salvar o intentar salvar a Emilio. Pero lo hace aún sabiendo que está poniendo en peligro la vida de su propio hermano y la del resto de integrantes del pequeño grupo. El libro empieza y acaba con la vida de Delgadina siendo una anciana, de vuelta a su tierra natal tras haber escapado de los malos tiempos. Y la historia se nos cuenta a través de sus recuerdos que guarda en una caja vieja que pues le dio su marido, su ya difunto marido, Lucian.
y reconstruimos su historia de amor, su destierro, su vida inexplicablemente unida a Emilio por el destierro. Bien, este libro me sorprendió gratamente porque pensé que no me iba a gustar por eso de que era una lectura obligatoria, pero me gustó muchísimo. Y es que además a mí los libros históricos, los libros que te cuentan, sí, pues eso, que te cuentan historia antigua y sobre todo la historia española me interesa muchísimo. De hecho, tengo un libro que se llama El Valle de las Sombras que habla pues de más o menos, no es de lo mismo que esto, pero es de cuando se creó el Valle de los Caídos, que bueno, ya hablaré de ese libro otro día. Bueno, la verdad es que una de las cosas que más me gusta de este libro, aparte del contenido, es la portada, que me parece súper bonita. O sea, esto empieza siendo un corazón y termina siendo un alacrán. Perdón, aquí empieza siendo un corazón y termina siendo un alacrán. Y es que me encanta además que los colores así negro y granate me encantan. Y bueno, pues eso, no sabría decir cuánto costó porque pues me lo compré por internet. Es de la editorial SM, más concretamente Gran Angular. Y ahora os voy a hablar un poco de los personajes, ¿vale? Los personajes son Catalina, es decir, Delgadina, Tadeo, el hermano de Delgadina, la madre de Tadeo y Catalina, Emilio, el enamorado de Catalina, Tirso, un profesor que enseña a la chica a leer y a escribir y a saber leer los mapas, o sea, saber no leer, bueno, sí, leer los mapas cuando está en el monte con ellos. Luego está Dolores, que es la mejor amiga de la protagonista, es decir, de Catalina. Luego tenemos a Kundo, que es un personaje que yo sinceramente odié porque no quería a Catalina en el monte cuando empezó, o sea, cuando se unió a ellos. Y bueno, el andaluz, que no me acuerdo por qué le llaman el andaluz, pero realmente no era andaluz. Y bueno, la verdad es que ya os digo, me gusta mucho. Luego también tenemos a Julio Cega, que es el entrevistador que, pues, evidentemente, entrevista a Catalina en el instituto ese. Y por último tenemos a Lucien, Lucien, como lo queréis decir, que es el difunto marido de Catalina. Y bueno, para ser una lectura obligatoria, como ya he dicho antes, me gustó muchísimo. Y la verdad, si queréis saber más acerca de historia de España, leeros este libro merece muchísimo, muchísimo la pena y os prometo que no os vais a arrepentir. Pues ya os digo que espero que lo leáis y además, no sé, este libro me dejó un muy buen sabor de boca porque tampoco es que tenga muchas páginas, tiene de hecho 193 páginas y ya os digo que me gustó muchísimo y bueno, en Goodreads le di 5 estrellas, si no me equivoco, porque me gustó muchísimo, ya digo. Así que bueno, dejo de daros ya el tostón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Bye. Hola a todos, yo soy Dead Poet, aunque puedo llamarme Ana, y esto es Nerds of Books. Hoy os traigo la primera reseña del canal, por tanto quiero decir, lo siento si no está muy bien hecha, ¿vale? Es mi primera reseña que hago de cualquier libro y pues tengo aquí mi chuleta en el ordenador y pues bueno. La reseña que quiero hacer es de Noche de Alacranes por Alfredo Gómez Cerda, que es un libro que me mandaron como lectura obligatoria este año. De hecho me lo mandaron el 30 de septiembre de este año, o sea que hace ya unos meses. Y bueno, la historia trata de las dificultades y conflictos vividos durante la posguerra española por Catalina Melgosa, alias Delgadina. A Catalina Melgosa, la protagonista, la apodan como Delgadina porque cuando nos la describen por primera vez, nos la describen por primera vez siendo una anciana, pero cuando la describen siendo adolescente,
es una muchacha súper delgada y muy esmirriada, entonces pues se ganó el nombre, el apodo de Delgadina. Bien. El libro va haciendo, o sea, hay dos puntos de vista temporales, es decir, está la parte en la que está Catalina de anciana y la parte en la que está Catalina de adolescente. En la parte que está Catalina de anciana, pues es porque le están haciendo una entrevista para un periódico y pues esa entrevista es en un colegio y bueno. Y luego la parte en la que es adolescente, pues ahora os la voy a contar. Catalina, alias Delgadina, es una adolescente que vive en un pueblo del norte de España con su hermano Tadeo y su madre, aunque en unas condiciones muy humildes debido a la pobreza. Pertenece a una familia de ideología contraria a la del gobierno, es decir, mientras que el gobierno es de derechas, Catalina y su familia son de izquierdas, y por eso su familia, como muchos otros, viven aterrorizados bajo la represión que había en ese momento. Delgadina sufre de cerca la dureza de la posguerra. Un ejemplo de esto es la detención y la tortura de su madre, a quien rapan el pelo y obligan a pasearse desnuda por delante de todo el pueblo. Vale, su hermano Tadeo pasa a formar parte de los maquis, que los maquis eran un grupo de fugitivos del ejército que apoyaban a la República después del inicio de la Guerra Civil Española y tras la victoria del general Francisco Franco. Los maquis defienden su dignidad y están escondidos, aislados y luchando sin descanso en el monte. Que quiero añadir aquí una curiosidad, y es que aquí en España, probablemente los que seáis de aquí de España habréis oído mucho la expresión de tirarse al monte, y eso viene de aquí, de los maquis, porque antes, tras la Guerra Civil Española, es decir, en la posguerra, pues la gente, para que no les mataran, huían a los montes, a los montes para ir a otras provincias, a otras ciudades, para así que no les pillaran. Y pues eso, ya está, solo quería añadir eso. Vale, Catalina, siendo un adolescente, se enamora de Emilio, un joven que pertenece a una familia distinta de ideología política, a una ideología política contraria a la suya. Un día los del monte secuestran al chico, es decir, a Emilio, para conseguir un rescate y mostrar que todavía siguen luchando. Catalina no puede seguir en el pueblo y decide unirse a los del monte, porque se da cuenta de que allí, con ellos, puede salvar o intentar salvar a Emilio. Pero lo hace aún sabiendo que está poniendo en peligro la vida de su propio hermano y la del resto de integrantes del pequeño grupo. El libro empieza y acaba con la vida de Delgadina siendo una anciana, de vuelta a su tierra natal tras haber escapado de los malos tiempos. Y la historia se nos cuenta a través de sus recuerdos que guarda en una caja vieja que pues le dio su marido, su ya difunto marido, Lucian. Y reconstruimos su historia de amor, su destierro, su vida inexplicablemente unida a Emilio por el destierro. Bien, este libro me sorprendió gratamente porque pensé que no me iba a gustar por eso de que era una lectura obligatoria, pero me gustó muchísimo. Y es que además a mí los libros históricos, los libros que te cuentan, sí, pues eso, que te cuentan historia antigua y sobre todo la historia española me interesa muchísimo. De hecho, tengo un libro que se llama El Valle de las Sombras que habla pues de más o menos, no es de lo mismo que esto, pero es de cuando se creó el Valle de los Caídos, que bueno, ya hablaré de ese libro otro día. Bueno, la verdad es que una de las cosas que más me gusta de este libro, aparte del contenido, es la portada, que me parece súper bonita. O sea, esto empieza siendo un corazón y termina siendo un alacrán. Perdón, aquí empieza siendo un corazón y termina siendo un alacrán, y es que me encanta además que los colores así negro y granate me encantan. Y bueno,
pues eso, no sabría decir cuánto costó porque pues me lo compré por internet. Es de la editorial SM, más concretamente Gran Angular. Y ahora os voy a hablar un poco de los personajes, ¿vale? Los personajes son Catalina, es decir, Delgadina, Tadeo, el hermano de Delgadina, la madre de Tadeo y Catalina, Emilio, el enamorado de Catalina, Tirso, un profesor que enseña a la chica a leer y a escribir y a saber leer los mapas, o sea, saber no leer, bueno, sí, leer los mapas cuando está en el monte con ellos. Luego está Dolores, que es la mejor amiga de la protagonista, es decir, de Catalina. Luego tenemos a Kundo, que es un personaje que yo sinceramente odié porque no quería a Catalina en el monte cuando empezó, o sea, cuando se unió a ellos. Y bueno, el andaluz, que no me acuerdo por qué le llaman el andaluz, pero realmente no era andaluz. Y bueno, la verdad es que ya os digo, me gusta mucho. Luego también tenemos a Julio Cega, que es el entrevistador que, pues, evidentemente, entrevista a Catalina en el instituto ese. Y por último tenemos a Lucien, Lucien, como lo queréis decir, que es el difunto marido de Catalina. Y bueno, para ser una lectura obligatoria, como ya he dicho antes, me gustó muchísimo. Y la verdad, si queréis saber más acerca de historia de España, leeros este libro merece muchísimo, muchísimo la pena y os prometo que no os vais a arrepentir. Pues ya os digo que espero que lo leáis y además, no sé, este libro me dejó un muy buen sabor de boca porque tampoco es que tenga muchas páginas, tiene de hecho 193 páginas y ya os digo que me gustó muchísimo y bueno, en Goodreads le di 5 estrellas, si no me equivoco, porque me gustó muchísimo, ya digo. Así que bueno, dejo de daros ya el tostón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Bye.